Dios les bendiga, hermanos. Es un placer volverlos a ver y que tengan todos un buen día. El texto que vamos a leer en el día de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 17 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo del 17 al 19. El tema que vamos a tocar hoy trata sobre los estrados de sus pies. Estrados de sus pies. Gloria al Señor. Si lo encontró, solamente levante su manito para saber que estamos listos. Reitero, Segunda de Crónicas 9, 17 al 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y al otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. El Señor añada bendición. En este momento, hermanos, es necesario para poder entender lo que es estrado de sus pies, utilizar los términos o los significados que encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice lo siguiente. 2 definiciones encontré que son interesantes y dice la misma. 1. Tarima cubierta con alfombra sobre la cual se pone el tramo real o el trono real o la mesa presidencial en acto solemne. Esa es una definición. La segunda definición es sala de tribunales donde los jueces oyen y sentencian los pleitos. Estas 2 definiciones tienen que ver con lo que es estrado de sus pies. Es interesante las definiciones porque ellas nos remontan a un inicio y a un final. Pero lo interesante de esto, hermanos, que podemos definir también el estrado de sus pies como presencia. En pocas palabras, para estar en el estrado de los pies del Señor, tenemos que primero arrepentirnos. La Biblia nos enseña en San Juan capítulo 16, versículos 8, 9 y 10. Nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia también nos enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas las dádivas de Dios es vida eterna en Cristo Señor, en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta introducción nos lleva a que una persona, una vez que acepta a Cristo o es convencida por el Espíritu Santo, pasa a formar parte de la presencia de Dios o entra a la presencia de Dios o forma parte del estrado de los pies del Rey. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados para claudicar ni para tener doble pensamiento. El pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos es que sea único, una sola línea. Y el día que nosotros lleguemos a entender eso, hermanos, nos vamos a dar cuenta que somos dueños de la tierra y podemos ministrar la tierra según la voluntad de Dios. Porque al tener un solo pensamiento, la manifestación de Dios se hace evidente. Recuerden el caso de Elías. Elías estaba tan seguro de que él estaba en la presencia de Dios que cada vez que él abría su boca se hacía.
Y tal vez nosotros pensamos, es que pastor, eso no se puede hacer en este tiempo, que estamos en el periodo de la gracia. No, si es así, estamos totalmente equivocados. Porque esa no es la línea de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Isaías que los pensamientos de los hombres no son iguales al pensamiento de Dios. Y el anhelo de Dios es que nosotros tengamos sus pensamientos. O sea que cuando una persona se arrepiente, entra a la presencia de Dios o entra a formar parte de los estrados de los pies del Señor. Como acabamos de leer en Crónicas capítulo 9, Salomón diseñó una forma de estrado. Y las definiciones nos dicen también cómo son. En pocas palabras, los estrados son lugares elevados donde el presidente o los reyes miran hacia abajo a su grey, a su congregación, a la gente. Y si estamos en actividades igual, es difícil que se ponga a una mesa presidencial o una cuestión de reinado en nivel de los demás. Y de ser así, acuérdense que está bien cubierto por seguridad. Pero la intención de Dios es que nosotros lo veamos a Él como Él nos ve a nosotros, a su nombre. Y entonces estamos viendo que Salomón hace este tipo de trono para mostrar su autoridad, mostrar su poder, porque lo que rodeaba el trono eran leones. Y el león es la primera autoridad en los animales terrestres. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Salomón? Que él tenía dominio sobre toda autoridad terrestre, aleluya, llámese hombre o animales, porque el trono de él estaba sobre los leones que había establecido. La Biblia también nos enseña que el arca de Dios, aleluya, que tiene los querubines en eso entonces, porque ahora nuestra arca es Cristo, estaba puesta sobre los querubines que tenían alas. Eso quería entender que la supremacía de Dios era tan excelente y perfecta que llevaba a la gente a entender, aleluya, de que Dios estaba con ellos. Ahora vamos a ver ciertos ejemplos. Pero para ver estos ejemplos tenemos que desarrollar el tema conforme a las definiciones. La primera definición, como dijimos, tenía que ver con una alfombra roja que pone sobre los tronos reales. La Biblia nos enseña, y partiendo de esa definición, que estamos hablando de un aspecto de gracia. Cuando se hacen esas actividades reales o presidenciales, es para que el rey o el presidente tenga una actividad de gracia, o sea, se relacione con el pueblo para tocar diferentes temas. Hoy, por causa de la pandemia, vemos esa acción de gracia todos los martes cuando la nación, por medio del ministro de Salud, se manifiesta al pueblo para comunicar las condiciones en las que nos encontramos. Pero Dios tiene acciones de gracia, hermanos, que nosotros tenemos que tener presente. Pero para que ustedes puedan entender esas acciones de gracia, vamos a hacer algunos ejemplos que son bíblicos. Por ejemplo, para los que anotan, Éxodo 18:13 nos habla acerca de Moisés. Cuando Israel salió de Egipto, Éxodo 18:13, cuando Israel salió de Egipto y estaba en el desierto, Israel necesitaba de enseñanza, necesitaba instrucciones, necesitaba cordura. Y entonces Moisés, dice la Biblia que Moisés se sentaba desde la mañana hasta la tarde a juzgar al pueblo. Eso fue tan fuerte que su suegro Jetro tuvo que hacer una observación porque si no se podía morir. Ese acto que hacía Moisés era para que el pueblo supiera de que Dios estaba con ellos. Otro ejemplo, vemos en el libro de Primera de Reyes 3:16, Primera de Reyes capítulo 3, versículo 16 al 28, cuando Salomón se encuentra en un pleito de dos mujeres rameras
donde una reclamaba los derechos sobre su hijo. Acuérdense que una mató a su hijo porque se le echó encima. Entonces la otra, al ver que le habían cambiado a su hijo, fueron a donde el rey Salomón, y el rey Salomón tuvo que hacer juicio sobre eso, y todos sabemos el resultado. El amor prevaleció en estas cosas. Tenemos también el pasaje de Esther, capítulo 5, versículo 1 al 4, la reina Esther. Ante una problemática que había con Israel o con los hebreos, que iban a ser destruidos por Naamán, porque Naamán hizo que escribieran un edicto donde ordenaban su muerte. Estos motivó a que Esther ayunara 3 días y se presentara delante del rey. Y cuando se presentó era tan bonita, tan espléndida, tan maravillosa, que el rey extendió su báculo y aceptó su presencia. Esos son tipos de aspectos de gracia. Otro tipo que vemos también, lo vemos sobre el rey David, sobre Mefiboset. Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. Acuérdense que Mefiboset era una descendencia de Jonatán. Y David había hecho una promesa con Jonatán. Y al hacer esa promesa, en el momento de su reinado, David comienza a averiguar esa situación. Y al encontrar que había un descendiente, lo llama a que forme parte de la mesa. Es más, como acabamos de decir, cuando la persona es convencida por el Espíritu Santo, entra al trono, al estrado de los pies de Dios, y entra también a su presencia. Pero cuando está en su presencia, hermano, no está solamente para contemplar la hermosura de su santidad. La tierra, dice la Biblia, que es estrado de los pies de Dios. O sea, los cielos es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Eso está en Isaías capítulo 66, versículo 1. ¿Qué nos quiere entender con esto, hermanos? Que una vez que entramos a la presencia de Dios, estamos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos cada día. Cada día nosotros, cuando nos levantamos, tenemos que tener presente que estamos en la presencia de Dios. No que vamos a entrar. No que el Espíritu Santo viene para que nos introduzca. No. Desde el momento que usted cree en Cristo, ya usted está en los estrados del Señor. Está en su presencia. Y al estar en su presencia, cada vez que usted se levanta, tiene que levantarse con esa expectativa. Tiene que levantarse con esa seguridad. Tiene que levantarse con esa confianza. Aunque se levante usted físicamente arrastrando la sábana, tiene que tener presente que usted está arrastrando la sábana delante del Señor. Tiene que tener presente que si usted se levanta triste, usted se levanta triste delante del Señor. Si usted se levanta con necesidades o enfermo, usted va con enfermedad delante del Señor. Acuérdese el caso de Esdras. Esdras, cuando tenía preocupación sobre Israel, se presentó donde el rey triste, y el rey se dio cuenta. En esos tiempos nadie podía presentarse triste, angustiado y con necesidad delante de Dios, porque era expulsado de la presencia de Dios, de la presencia del rey. Hermanos, si entendiéramos ese término, hermanos, nos daríamos cuenta que delante de la presencia de Dios todos debemos estar bien. Y después, cuando tenemos la oportunidad de conversar a través de la oración, entonces nos descargamos de todas esas necesidades. Qué bello y qué hermoso es, hermanos, que Cristo en Hebreos 4:16, con su muerte o con el sacrificio en la cruz, abrió el marco para que todos aquellos pecadores, aleluya, que se arrepienten, podían acercarse al trono de la gracia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que hay puertas abiertas para usted, para mí y para todo aquel que se arrepienta. Al entrar en la presencia de Dios, o al estar en su presencia, hermanos, entonces tenemos que actuar conforme Dios ha actuado. Dice la Biblia
En la presencia de Dios nosotros no podemos murmurar, dar falsos testimonios. No podemos jurar. La Biblia nos dice en Mateo 5, 34 y 35 que no debemos jurar por el cielo porque es el trono de Dios y por la tierra porque es estrado de sus pies. No debemos jurar. Tenemos que tener una mente clara y segura. No podemos estar pensando que estamos derrotados, porque hay diferentes aspectos que Dios ha trazado para que nosotros sepamos dónde estamos parados. Hay momentos de guerra, y cuando hay momentos de guerra hay que esperar las instrucciones de Dios. Apocalipsis 14 en adelante. Hay que esperar las instrucciones de Dios. ¿Dónde? En su presencia, para poder entonces salir a pelear. Muchos queremos pelear sin orar. Muchos queremos pelear sin saber lo que Dios ha dicho. Hay momentos de estar en la presencia de Dios, que tenemos que estar en la presencia de Dios y después salir a ejecutar las promesas. Muchos queremos promesas sin ejecutar o escuchar las instrucciones de Dios. Tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar. Por eso que muchos tenemos problemas con el enemigo, porque el enemigo sabe cuando tú estás desprotegido. Pero si tú te levantas con una mente abierta en el Señor, en Dios, te das cuenta que jamás estarás desprotegido, porque su presencia va con nosotros. Dice la Biblia que Jehová o Dios va delante de nosotros como ¿qué? Como poderoso gigante en medio de los ¿qué? De los tiempos. Cada día que tú te levantas tienes que estar seguro que Dios va delante de ti. O sea, está sentado delante de ti y tú puedes entender que todo lo que pida el Padre que llene en su nombre se te dará. Que Dios Jesucristo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por cuanto todo lo que pidan en el Padre os será dado. Hermanos, estás en la presencia de Dios porque Dios ha extendido su misericordia sobre ti, ha extendido su báculo, ha extendido su favor, aleluya, y desde el momento que Él muere en la cruz, dice la Biblia, aleluya, en Colosenses 2, que Él humilló públicamente a los principados y potestades, los desnudó, le quitó toda autoridad, le quitó todo poder. No solamente eso, lo sometió debajo de sus pies. O sea, de una vez Dios puso al enemigo debajo de su estrado. El enemigo no está sobre ti. El enemigo está debajo de ti, porque tú eres el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo, aleluya, tú estás sentado juntamente con Él, aleluya, dirigiendo las cosas del Señor. El otro aspecto que quiero tocar es el aspecto de juicio, porque dice la Biblia que una vez que somos convencidos, practicamos la justicia. Pero hay muchas personas que estando delante de la presencia de Dios ignoran el favor de Dios, no le ponen importancia a la presencia de Dios y entonces se salen de la presencia. A esas personas Dios lo va a juzgar. Dice la Biblia en Josué 10, 24 al 25, para ir cerrando, un caso de 5 reyes que se levantaron contra Josué para vencerlo, porque ya Josué había entrado a la tierra prometida. Y eso es lo que tienes que tener presente. Cuando tú entras a la tierra prometida, Dios tiene el control sobre ti, va delante de ti, aleluya, para deshacer todas las obras del diablo. Dice que esos reyes se levantaron contra Josué, pelearon contra Josué, pero Josué entendió que Dios estaba con él y ordenó que los cielos, aleluya, por medio del sol se detuviera y que la luna se detuviera, y deshizo Josué a todos esos reyes. Esos reyes en temor se metieron en una cueva y después Josué cerró la cueva para restar su fuerza. Al restar su fuerza, Josué saca y le pone los pies en el cuello a esos reyes y ordena que todos los príncipes pongan los pies, aleluya, en el cuello de esos reyes para enjuiciarlo. Hermanos, hay victoria en Cristo Jesús. Ponle los pies a Satanás, aleluya. Pero cree que cuando tú pones los pies, es los pies de Dios que están sobre él.
Camina con seguridad y no estés dudando que Satanás te va a vencer, Satanás te va a derrotar, porque eso es falso. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en estos momentos te damos las gracias por tu misericordia, por tu inmenso amor. Abre nuestro entendimiento, asegura nuestra fe, trae confianza a nuestra vida, que todo lo que recibamos en nuestra mente sea buena y positiva. A todos los que nos escuchan, llévalos al arrepentimiento, y los que estamos en Cristo, llévanos a la fortaleza, aleluya, de tu palabra. Toda esta cosa la pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Dios le bendiga.